estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, esta noche, después de nuestras actividades, para venir a agradecerte por tu misericordia y por tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has traído con bien a esta tu casa de oración. Ahora queremos, Señor, aprovechar la oportunidad de que estamos delante de ti para presentarte una vez más nuestras peticiones. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú sabes qué es aquello que nos aflige. Y en esta noche una vez más te pedimos, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Resuelve nuestro problema. Suple nuestra necesidad. Sana nuestras enfermedades. Nuevamente te suplicamos que tú vengas y tomes el control también de nuestras vidas. Al abrir tu palabra en esta noche, nuevamente te pedimos, háblanos, Señor Jesús. Háblanos a nuestro corazón y mora en nuestras mentes. Toma el control de nuestras vidas y sálvanos, Señor. Permite que sea tu palabra la que nos dé fuerza, consuelo y esperanza. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Te lo pedimos en los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas noches. Feliz sábado. Queremos mencionar a nuestros amigos que nos acompañan. La Biblia dice que el día comienza de puesta a puesta de sol. Así dice la palabra de Dios. Por eso nosotros los viernes en la noche, cuando ya se ocultó el sol, decimos feliz sábado, porque ya acabó, de acuerdo a la Biblia, el día viernes y estamos ahora recibiendo el día sábado. Y la Biblia dice que el día sábado es el séptimo día, y el séptimo día es el día del Señor. Y por eso nosotros decimos muy feliz sábado, porque de esa manera estamos también reposando el día que el Señor apartó para Él. Y para nosotros nos llena de felicidad poder hacerlo en su iglesia. Así que nuevamente podemos decir feliz sábado. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Y el tema de esta noche, apreciados hermanos y amigos, tiene como propósito ayudarnos a recordar que todas las cosas son posibles con Cristo Jesús. San Lucas capítulo 18. Leemos a partir del versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. La historia de esta noche contempla a un personaje que viene a platicar con Jesús. La Biblia lo identifica como el joven rico. Es interesante hablar un poco de él, porque la Biblia dice que era
principal. Y las personas que eran principales entre los judíos eran personas que eran con autoridad. También dice que era rico. Y también dice en San Mateo y en San Marcos que era un joven. Así que era un joven con autoridad, con poder y con dinero. El sueño de todos los jóvenes, ¿verdad? Pero este joven tenía algo más. Este joven era respetado ante la sociedad porque era un muy buen joven. Era un joven que había crecido en la iglesia. Era un joven que era dirigente de la iglesia. Y era un joven que guardaba y respetaba los mandamientos de la iglesia. Ese tipo de jóvenes valen oro. Jóvenes que vemos nosotros desde pequeños, que están en la iglesia participando, dirigiendo. Los vemos predicar, los vemos servir, los vemos involucrarse, ya sea hombre o mujer. En fin, jóvenes son muy valiosos para nosotros. Dios bendiga a nuestros jóvenes y a nuestras señoritas que aman a Dios y sirven a Dios en la iglesia. Son un tesoro invaluable. Por eso cuando un joven decide entregarse a Dios, vale mucho. Porque en estos momentos, ¿dónde están los jóvenes? Hoy es viernes, ¿verdad? Y dicen ellos, el cuerpo lo sabe. Pero qué bendición ver a nuestros jóvenes en viernes aquí en la iglesia. Alabado sea Dios por eso. Por eso, hermanos, no podemos nosotros escatimar ningún esfuerzo por nuestros jóvenes, ningún gasto. No podemos escatimar nada con tal de que nuestros jóvenes y nuestras señoritas permanezcan aquí en la casa de Dios. Qué alegría ver a las muchachas dirigir el servicio de canto. Qué alegría recibir a un director de ministerio personal joven. Oiga, eso es inspirador. Dios bendiga a los jóvenes de la iglesia del Retorno. Y claro, de todas las iglesias, ¿verdad? Pero ahorita estoy aquí y me da mucha alegría ver a estos jóvenes aquí y a los que se están integrando. Dios bendiga a ellos también. Saben, los jóvenes han sido mal juzgados. Lastimosamente los jóvenes a veces los criticamos y nos prejuiciamos. A veces pensamos que, como algunos dicen, la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Pero no es así. Es cierto, los jóvenes tienen la fuerza, tienen la edad, tienen el deseo, se pueden comer al mundo si así lo quieren. Y así es. Pero dentro de su ser, los jóvenes quieren hacer las cosas bien. Son idealistas. Y si se encuentran con Dios, le entregan su corazón y quieren cambiar el mundo. Por eso, los que están atrás de todos esos movimientos revolucionarios, ¿saben con quién trabajan? Con los jóvenes. Usted va a ver un grupo de jóvenes en una marcha que estén haciendo bien o estén haciendo mal, pero allá van gritando, allá van rompiendo, allá van pintando. ¿Quiénes son? Jóvenes. Usted ve los movimientos en la historia. El movimiento del 68 estaba plagado ¿por qué? Por jóvenes. Porque los jóvenes quieren cambiar el mundo, porque los jóvenes quieren hacer las cosas bien, porque los jóvenes no son de medias tintas, porque los jóvenes no toleran la hipocresía, porque los jóvenes son así, como usted lo ve, transparentes. Y si usted quiere tener la mejor opinión en algo, pregúntele a un joven.
Dígale usted, ¿cómo me veo con esta corbata? Y el muchacho le va a decir tal como es, le guste o no, porque ellos no son de medias tintas. Claro, les hace falta filtro, ¿no? Pero eso uno lo va adquiriendo con los años. Dios ama a los jóvenes, queridos hermanos. Dios está interesado en que nuestros jóvenes y nuestras señoritas estén con Él, porque cuando los jóvenes y las señoritas están encaminados en el servicio de Dios, entonces se lograrán hacer tantas maravillas por causa del Evangelio, que el mundo quedará sorprendido por lo que los jóvenes harán con el poder del Espíritu Santo. Pero claro, Satanás eso es lo que no quiere. Y por eso Satanás, sus mejores artimañas las centra en nuestros jóvenes. ¿Cierto? Así es. Él sabe que un joven, que una señorita, que él llega a arrastrar, que él llega a deslumbrar y lo aparta del camino de Dios, él lo sabe. Los mejores años de su vida los va a desperdiciar en el mundo. Pero cuando un joven dobla sus rodillas, cuando una señorita se consagra a Dios, Satanás tiembla, porque sabe que los jóvenes en las manos de Dios van a terminar la obra de la predicación del Evangelio en esta tierra. Amén. Por eso, hermanos, no podemos juzgar a los jóvenes. No se nos olvide que nosotros, antes de ser lo que somos ahora, fuimos ¿qué? Y les aseguro que muchos de nosotros fuimos peores que nuestros jóvenes en la iglesia. ¿Cierto? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso este joven de la Biblia era muy amado, porque él servía a Dios, guardaba los mandamientos, era un ejemplo a seguir. Claro, como todo joven, no lo sabía todo. Y cuando él ve a Jesús, llega corriendo, se postra de rodillas ante sus pies y le dice entonces allí: Maestro bueno. Fíjense cómo le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Qué pregunta tan más profunda. Los jóvenes están interesados en las cosas espirituales, por supuesto, pero a veces nosotros como adultos pensamos que no, y sí lo están. Pero a veces nosotros caemos en ese prejuicio, ¿verdad? Tuve la oportunidad de hacer una encuesta en una institución de nuestra escuela adventista, no aquí, en otro estado de la República. Y les hice 3 preguntas a todos los de secundaria y preparatoria. La primera pregunta es: ¿crees en Dios? Y todos contestaron sí, todos. La segunda pregunta que les hice: ¿crees que Jesús vendrá por segunda vez? Todos me dijeron que sí, todos. Y la tercera pregunta que les hice: ¿qué estás haciendo para prepararte para ir al cielo? Me sorprendieron las respuestas. Unos pusieron: vengo a la iglesia. Otros: leo la Biblia. Otros: por eso vengo a esta escuela. Pero todos tuvieron una respuesta. Muchachos adventistas y no adventistas contestaron las preguntas. Los jóvenes creen en Dios. La pregunta de aquel joven fue: ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Para qué cosa? Heredar la vida eterna. Ahora aquí está la primera enseñanza de la noche.
Y esto Jesús lo dijo para nosotros y para todos los jóvenes. Porque Jesús le contesta y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Porque el joven llegó y le dijo: maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Hasta pareciera ser que Jesús es un poco hostil en su respuesta. Pero Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino ¿quién? Sino Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor a los jóvenes? Que no hay nadie en quien tú puedas poner como ejemplo que valga la pena. No hay ningún ser humano en el cual tus expectativas tú las pongas. Los jóvenes son muy dados a idealizar, son muy dados a tener un ejemplo, son muy dados a seguir. Ahora con las redes sociales se siguen a esos que tienen pensamientos, que hacen cosas a lo mejor extravagantes. Pero el Señor está diciendo: no hay nadie en la tierra que valga la pena seguir, sino solamente a Dios, al Dios verdadero. Querido joven, querida señorita, no pongas tus ojos en el ser humano, por muy bueno que aparentemente sea, porque está haciendo a lo mejor grandes cosas. No hay nadie en este mundo que merezca el título de bueno, porque el único bueno es Cristo Jesús. Si tú estás siguiendo algún famoso, si tú idealizas algún líder en el deporte, si tú idealizas algún pensador con filosofía, haz a un lado esas cosas, porque los seres humanos te van a defraudar. El ser humano te puede mentir, el ser humano te puede decepcionar, pero el único que no te va a defraudar es Cristo Jesús. El único que vale la pena seguir es Cristo Jesús. Si hay alguien en que tu red social debes de darle like, es a Cristo Jesús. Si hay alguien en el cual tú debes adquirir sus pensamientos, es en Cristo Jesús. Porque el único verdaderamente bueno se llama Jesucristo. Así que, querido joven, señorita, no pongas tus ojos en los hombres, porque ninguno hay bueno, sino solo Dios. Así que tampoco ningún líder espiritual lo es. No hay nadie, querido, que valga la pena seguir, idealizar, ponerlo como ejemplo, ponerlo como fondo en tus redes sociales. El único que vale la pena y que nunca te va a defraudar es Cristo Jesús. Decimos amén. Bien, seguimos leyendo. Jesús le dijo después, versículo 20: los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 21. ¿Y qué dijo el joven? ¿Qué dijo? Wow, ¿qué les parece? ¿Quién en esta, gracias, noche puede decir así: desde que era un niño yo guardo los mandamientos? Estamos hablando de un ejemplo, ¿no? Todo esto lo he guardado desde que yo era un niño, Señor. Recuerden cuál fue la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué tengo que hacer para qué? Para heredar, para ganarme, para entrar al cielo, la vida eterna. Y Jesús le dice: los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dijo él? Todo esto lo he guardado desde ¿qué? Versículo 22. Oyendo Jesús esto, le dijo: aún te falta ¿qué? Una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo,
Y después, ven y qué. Entonces, aquel joven oyendo esto, ¿cómo se puso? Se puso muy triste, porque era como muy rico. ¿Y qué hizo? Al ver Jesús que se había entristecido, entonces dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ahora yo quiero hacer dos observaciones. La primera: en aquel tiempo los judíos creían que si tú te portabas bien, te iba bien. Como que hoy todavía pensamos eso, ¿no? Bueno, pero ellos pensaban que si tú eres obediente a los mandamientos, si tú hacías caso a lo que Dios decía, si tú eras rico, era porque Dios te bendecía. Y si tú eras pobre, era porque algún pecado escondido tenías. Qué fuerte, ¿no? Si tú estabas sano, era porque tú estabas bien con Dios. Y si tú estabas enfermo, era porque eras un pecador. ¿Recuerdan a Job? ¿Recuerdan a Job? En la Biblia hay la historia de un hombre que lo perdió todo. Era muy rico y se quedó muy pobre. Tenía salud y terminó enfermo. Y sus amigos se acercaron y ¿qué le dijeron? Algún pecado tienes, porque esto no es normal. Lo menciono porque ese era el pensamiento. Entonces cuando ellos veían a un muchacho que guarda los mandamientos, que es fiel a Dios y que es rico, ¿qué decían? No, este es con todo y zapatos se va al reino de los cielos, ¿no? ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Nació ciego. Y los discípulos van caminando y lo ven. ¿Y qué dijeron? Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué? Porque por algo nació ciego. Esa es la forma de pensar. Ahora, mencionando eso, también quiero hacer la otra observación. Dense cuenta que Jesús menciona una parte de los 10 mandamientos. La Biblia dice que hay ¿cuántos mandamientos? 10. Y según los estudiosos nos dicen que estos 10 mandamientos se dividen en dos grandes secciones. La sección que tiene que ver con ¿quién? Con mi relación con Dios. Y la sección que tiene que ver con mi relación con ¿quién? Y entonces se resumen los dos grandes mandamientos que Jesús dio. ¿Cuáles son esos dos grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese mandamiento o ese resumen se está refiriendo a la sección de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de la sección de Dios? Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás ninguna imagen y la adorarás. Número 3, no hagas juramentos, no tomes el nombre de Dios. Y número 4, acuérdate de guardar el día sábado. Esos 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los otros 6 Jesús lo resumió con el mandamiento que dice: y amarás a tu prójimo. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Bueno, los mandamientos que siguen no lo dicen. Honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio y no codiciarás. ¿Ok? Así que si tú pensabas que Jesús resumió la ley en 2, sí, pero no quiere decir que ya no, los otros no valen, sino que nos está hablando cómo debemos nosotros actuar. ¿Ok? Ahora, Jesús le dice al joven rico solo una parte. ¿Cuál parte le dijo?
La del prójimo. Jesús le dice la parte del prójimo. Y Jesús le dice: solo una cosa te falta. Y la cosa que le faltaba, ¿con quién tiene que ver? ¿Con Dios o con el prójimo? ¿Por qué? Porque le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y ¿qué? Dáselo a los pobres. Y entonces ¿qué? Ven y sígueme. Ahora, con esas dos observaciones vamos a continuar la historia. Dice entonces, versículo 26: y los que oyeron, ¿quiénes lo oyeron? Los discípulos y también otras personas. ¿Qué oyeron? Lo que Jesús le dijo. Y los que le oyeron dijeron: ¿quién entonces podrá ser salvo? ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué lo dijeron? Porque ellos pensaban que el rico, que cómo estaba con Dios, era perfecto. Y Jesús dice: ¿cuán difícil será que un rico entre? ¿A dónde? ¿Cuán difícil? Cuando los discípulos ven a este muchacho ejemplar, que desde pequeño guarda los mandamientos, que él es dirigente de la iglesia, que es un principal, que se lleva bien, que todo lo está haciendo de la manera correcta, y Jesús le dice: solo una cosa te falta, pues dijeron: wow, este ya la hizo. Imagínense, hermanos, que en esta noche el Señor te dijera: he venido por ti, Daniel, para llevarte al cielo. ¿Qué le dirías? Vámonos, Señor, ¿cierto? Pero que te diga: pero solo una cosa te falta. Oye, una cosa es nada, ¿cierto? De nuestra lista, que tenemos que cumplir todos los requerimientos, que solo una cosa nos haga falta, pues ¿qué es? Ya la hicimos, ¿cierto? Entonces solo una cosa. Y esa sola cosa nos va a dar la oportunidad de entrar ¿a dónde? A la patria celestial. Los discípulos estaban animados, pero ven que el muchacho se pone muy triste. Y Jesús dice: ¿cuán difícil es? Ellos, volteándose a ver, dijeron: pues si él, que está muy cerca del cielo, no va a poder, pues entonces nosotros, ¿quién podrá entonces entrar al reino de los cielos? Ahora, hermanos, ¿por qué Jesús no empezó diciéndole: tienes que poner a Dios en primer lugar, no tienes que hacerte imagen, no tienes que hacer? ¿Por qué no le habló de esos mandamientos? ¿Por qué le habló de la otra sección? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque nosotros podemos hacer aparentemente bien todo lo demás, pero la salvación no es por obras, es por una relación con Cristo Jesús. Y cuando aquel joven escuchó: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, él se entristeció porque lo tenía que perder, ¿qué? Todo. Y la Biblia dice: se entristeció mucho porque era como muy rico. Le dolió tener que dejar su casa, le dolió que tener que vender sus carros, le dolió que tener vaciar la cuenta, le dolió. ¿Pero por qué le dolió? ¿Porque no amaba al prójimo? Eso no era lo importante. Le dolió porque no había amado a Dios de la misma manera que Dios nos ama. Hermanos, la vida cristiana
Aparentemente tiene muchos reglamentos, pero si tú te pones a tratar de cumplir los mandamientos, a lo mejor por cierto tiempo los cumplirás, pero vas a empezar a padecer, a estresarte, a sufrir. Te va a ser una carga. Vas a decir: ya es sábado, ya tengo que ir a la iglesia, tengo que estudiar la lección, qué flojera, tengo que dar mi diezmo, Eso se te va a convertir en una carga. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando tú decides a darle a Dios el primer lugar en tu vida, cuando Jesús ocupa el único lugar importante en tu corazón, todo lo demás vendrá como resultado de tu amor por Cristo Jesús. Noten, Jesús le dijo al joven: vende lo que tienes. ¿Significa que para poder ser salvo tengo que quedarme pobre? No, porque recuerden la historia de Zaqueo. Zaqueo era también ¿qué? Rico. Jesús le pidió algo. ¿Y Zaqueo qué hizo? Hizo lo que el joven rico no pudo hacer. ¿Y por qué Zaqueo sí lo pudo hacer y el joven rico no? Porque la prioridad de Zaqueo era entregar su vida a Cristo Jesús. Cuando tú, hermano, en tu lista de prioridades le das a Dios el primer lugar en tu vida, todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú decides entregarle tu vida al Señor, porque reconoces que Él te ama, porque reconoces que no hay mejor lugar que estar con Él, porque reconoces que nadie te va a amar como Él, porque reconoces que todo lo que tienes no sirve de nada si Cristo no está, tu vida es diferente. Tu lista de prioridades cambia. Sí, vas a salir a trabajar porque es parte de la vida, pero tú no vas a trabajar ya para poder obtener recursos, porque tú sabes que ahora tu vida está en las manos de Dios. Ahora tú vas a empezar a vivir diferente, porque Dios tiene el primer lugar. Por eso el joven rico le dolió tanto, porque no había puesto al Señor en el lugar que le correspondía, en el primer lugar. Por eso el primer mandamiento dice: no tendrás dioses delante de mí. ¿Qué significa eso? En los tiempos antiguos había dioses de barro, había dioses de cera, de madera, de yeso. Pero hay en estos días otros dioses. Es decir, aquello que le quita a Dios el primer lugar de tu vida se convierte en un Dios. Al despertar, ¿qué es lo primero que haces? ¿Hacia quién va dirigido tus primeros pensamientos de la mañana? Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Doblas tus rodillas y te consagras a Dios? ¿O buscas tu celular para ver cuál es el mensaje que te llegó en la madrugada? Cuando te vas a dormir, ¿qué es lo último que haces? ¿A quién le dedicas tus últimos pensamientos del día? Has tenido un día terrible de cansancio, ya no puedes más, pero antes de dormir, tus últimos pensamientos, ¿a quién se los diriges? ¿A Cristo Jesús? ¿O decides quedarte mirando el televisor y quedarte dormido? ¿O decides abrir las redes sociales y con el celular quedarte dormido? ¿O escuchar música y quedarte dormido? ¿Quién ocupa tu primer lugar? Cuando vas a tomar una decisión importante, ¿en quién piensas primero? Cuando vas a tener que hacer una compra, ¿a quién le pides consejo? Cuando tienes que tomar decisiones diarias comunes, ¿en quién piensas? Cuando tienes una situación adversa, ¿a quién le pides ayuda? Si Dios ocupa el primer lugar, tus pensamientos, siempre Dios estará presente. Las primeras horas de la mañana se las vas a entregar a Dios.
Los últimos minutos de la noche se los vas a dar a Dios. Cuando estés triste, vas a alabar su nombre. Cuando estés alegre, también vas a alabar su nombre. Porque cuando estés triste, solamente buscas refugio en aquel que sabes que lo puede todo. Pero cuando estás feliz, también alabas su nombre, porque sabes que todo lo que tienes lo recibes de su mano. ¿En quién piensas? Los planes que haces a futuro, ¿en quién los encomiendas? Los temores que tienes en la noche, ¿a quién se los dices? Los asuntos ocultos de tu corazón, ¿a quién se los revelas? ¿Quién ocupa el primer lugar de tu vida? Si Cristo no está allí, entonces puede ser cualquier otra cosa o persona que te está quitando lo más importante, a Cristo Jesús. Hay mucha gente que vive por el trabajo, que trabaja tanto, que se olvida de todo, de sus hijos, de su familia y de Dios. Hay gente que todo lo centra quizás en los placeres, o en el dinero, o en la música, o en los videojuegos, o en los deportes. Hay tantas cosas que le roban el tiempo a Cristo. Hay tantas cosas que nos quitan la atención de Dios. Y eso, querido, no nos va a permitir llegar al reino de los cielos. Tú puedes entender que Cristo es el Rey. Tú puedes entender que la doctrina de la iglesia es la correcta. Tú puedes entender que los mandamientos de Dios hay que guardarlos. Tú puedes tener mucho tiempo de experiencia, pero si tu corazón no tiene a Dios en primer lugar, entonces te diré como le dijo Jesús: una cosa te falta. Y esa cosa, cuando tú la hagas, te permitirá entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que te impide entregarte a Dios? ¿Por qué vivimos a medias como cristianos? ¿Por qué tenemos un pie adentro y otro pie afuera? ¿Por qué cuando tenemos problemas nos da miedo y no queremos continuar por la fe? ¿Por qué cuando hay circunstancias hostiles nos amedrentamos? ¿Por qué buscamos otras soluciones en vez de esperar la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque hemos vivido vidas cristianas mediocres. Porque Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Por eso nos cuesta venir a la iglesia temprano. Por eso nos cuesta hacer la obra misionera. Por eso nos cuesta dar nuestros diezmos y ofrendas. Por eso nos cuesta perdonar al que nos engañó. Por eso nos cuesta pedir perdón al que nos hizo daño. Porque el único que puede hacer la obra es Cristo Jesús. El único que puede cambiar nuestra vida es Cristo Jesús. Y mientras Cristo no tenga el primer lugar, en vano todo lo que hagas. Por eso Jesús dijo: una cosa te falta. Querido hermano, amigo, ¿qué te hace falta? ¿Por qué no das el paso y te entregas completamente a Cristo en esta noche? ¿Por qué? ¿Por qué vives a medias? ¿Por qué solo cuando te sientes bien vienes a la iglesia? ¿Por qué solo cuando estás bien haces las cosas? ¿Por qué? Porque una cosa te falta. ¿Quién le está quitando a Dios el lugar que le corresponde? ¿Quién? ¿Qué? ¿El trabajo? ¿Los estudios? ¿Los placeres? ¿Los amigos? ¿La novia? ¿El novio? ¿Qué? ¿Cuánta gente hay que está estudiando los viernes en la noche, pero no tiene el valor de renunciar porque tiene miedo? ¿Cuánta gente trabaja los viernes en la noche porque no tiene el valor de renunciar y ser fiel a Dios porque tiene miedo? ¿Cuánta gente tiene que estar soportando vivir así, con un dolor, con algo que le angustia, que le golpea, porque alguien lo traicionó, porque alguien en la iglesia lo decepcionó, pero no es capaz de pedir perdón ni de perdonar porque tiene miedo? Una cosa te falta. Por eso los discípulos dijeron: ¿quién entonces podrá ser salvo? Ahora Jesús utilizó una hipérbole, así se le dice. Jesús dijo:
Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Algunos comentaristas dicen que el ojo de la aguja era una puerta que habían construido de manera ilegal. Como ustedes saben, las ciudades estaban amuralladas en aquel tiempo y solo había puertas exclusivas de acceso, y en esas puertas había que pagar impuestos. Bueno, pues se cree que allí en Jerusalén había una puerta que solo algunos conocían, ilegal, que se había hecho pues de manera escondida, secreta, pero solo podían entrar las personas gateando o arrastrándose, y a esa se le llamaba la aguja. Por eso decía el Señor: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. O sea, estamos hablando de un asunto irreal. Imagínense si solo un ser humano podía entrar gateando. Ahora un camello es algo irreal. Pero Jesús dijo: es más fácil a que un rico entre. Otros piensan que Jesús estaba realmente hablando del ojo de una aguja. Y en aquel tiempo obviamente las agujas no eran tan pequeñas como las de nosotros hoy. ¿Han visto las agujas con las que cosen sandalias, costales? Bueno, son un poquito más grandes los ojales, ¿no? Pero aún así, ¿quién iba a poder entrar por ese ojo? ¿Sabes? A mí me gusta pensar que Jesús realmente habló literalmente del ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está diciendo es algo imposible. Pero es imposible porque por méritos humanos es imposible. Y ahí está la enseñanza de esta noche. Jesús está diciendo una situación imposible que humanamente se pueda realizar. ¿Cómo va a ser que un camello entre? Y Jesús dice: es más fácil. ¿Por qué Jesús dice que los ricos no entrarán si después vemos a Zaqueo que lo hizo todo? El problema no son las riquezas. Jesús no tiene problemas con los que tienen dinero, a los que les va bien. No, si al contrario, Dios nos quiere bendecir. El problema es cuando nosotros ponemos en primer lugar las riquezas antes que a Dios. Nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras prioridades, nuestro dinero. Cuando nosotros caemos en ese juego y le damos a Dios el segundo lugar, porque puede haber cualquier otra cosa más importante que Dios, entonces cuán difícil será que entremos nosotros al reino de los cielos. Pero la historia no termina allí. Cuando los discípulos preocupados exclamaron diciendo: ¿quién entonces se va a poder salvar? Versículo 27. Entonces Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Qué hermosa palabra, hermano. Subráyala, memoriza ese versículo. Ponlo en tu perfil de redes sociales. Ponlo grande en el cuarto de tus hijos, en el parachoques de tu carro. Porque tienes que entender una cosa: no hay nada imposible para Dios. Y si tú tienes problemas en tu trabajo porque tienes que trabajar el viernes por la noche y no le puedes entregar a Dios tu vida completa por esa sola cosa, y tienes miedo a perder el trabajo, y tienes miedo a quedarte sin recursos, y tienes miedo de cómo vas a alimentar a tu familia, el Señor te dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y tú tienes temor a que te corran de la escuela, y tú tienes miedo a perder todo el semestre, porque tienes que ir a presentar el sábado en la mañana el examen, el viernes en la noche el examen.
Y tú dices: Señor, solo eso me falta. Y cuando lo logre, entonces estaré listo. ¿Cómo voy a poder ser salvo? Tengo miedo, Señor. El Señor te dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero tienes que creer, tienes que tomar la decisión, tienes que darle a Dios el primer lugar. Tienes que decir: Señor, te voy a entregar lo que soy, lo que tengo. Tengo miedo, no sé qué voy a hacer, no sé mañana cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a resolver, pero creo en esta noche que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando el apóstol Pedro escuchó que era posible, versículo 28, entonces dijo: Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado nuestras posesiones, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado nuestro trabajo y te hemos seguido. Pedro se comparó con aquel joven, porque aquel joven no pudo dejarlo todo. Y entonces Pedro dice: nosotros sí lo hemos dejado todo. Juan con Andrés dejó la embarcación. Yo también dejé mis redes, dejé a mi familia. Nosotros sí lo hemos dejado todo, Señor, y nosotros lo hemos seguido. ¿Qué va a pasar con nosotros? Esa es la pregunta de Pedro. ¿En dónde estamos, Señor? Porque bien que estemos, no lo estamos. Pero ¿qué va a pasar? Y entonces Jesús se dirige a Pedro y les dice a todos, versículo 29: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermano, mujer, hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Porque no estamos siguiendo a un Señor que nos va a dejar en el abandono, porque no estamos entregando todo para no recibir nada, porque no estamos apostando en donde vamos a fracasar. No, Señor. El Señor nos ha dicho que nunca habrá ni existirá hombre, mujer que haya tomado la decisión de dejar su trabajo, de dejar la escuela, de dejar su negocio, de renunciar a sus padres, de renunciar a las comodidades, de renunciar a todo lo que tenía por causa del evangelio, sin que se quede sin recompensa. El Señor lo dijo: recibirá lo doble en esta vida y la vida eterna cuando Cristo venga por segunda vez. Ah, querido, vale la pena seguir a Jesús, vale la pena dejarlo todo. No estamos siguiendo un ministerio que está fracasado, no estamos siguiendo una iglesia que va al desfiladero, no somos un pueblo que está en el abandono. No, querido, estamos con Cristo el Todopoderoso, y el Señor te va a recompensar, y el Señor te va a ayudar. Él cubrirá tus necesidades, Él suplirá lo que tengas necesario, Él te lo dará, y en la vida venidera, la vida eterna. Amén. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vamos a escuchar un canto especial, y yo quiero hacer hincapié. ¿Qué es lo que te hace falta para entregarte a Dios completamente? ¿Quién ocupa el lugar que a Dios le corresponde? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿El trabajo?
la escuela, tu negocio, tus amigos, los deportes, los placeres. Tú lo sabes, querido. Tú sabes qué es lo que impide entregarte al Señor. Tú sabes qué es lo que le impide a tu corazón ser completamente de Cristo. Quizás ese rencor, esa traición, ese dolor, esa herida que cada vez que lo recuerdas sigue supurando. Alguien te traicionó, la iglesia te decepcionó, los dirigentes te dieron la espalda, te juzgaron mal. ¿Qué es lo que le impide a tu corazón ser totalmente de Cristo? Podremos decir que es difícil, inclusive podemos decir es imposible. Es que es imposible que me cambien el día libre. Es imposible. Es imposible que pongan el examen otro día. Es imposible. Es imposible que mi corazón deje de sentir ese coraje, ese odio por todo lo que me hicieron. Es imposible. Es imposible. Pero recuerda, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso tienes que escribirlo, hermano, con letra grande. Por eso tienes que ponerlo en tu perfil. Por eso tienes que hacer, si quieres, 1000 veces esta frase. Yo no sé, pero yo quiero decirte y animarte en esta noche. Mientras Dios nos permita vivir aquí, seguiremos enfrentando desafíos. Habrá momentos en que ya no encontraremos la salida. Habrá circunstancias tan adversas que nos van a llegar hasta el cuello y no podremos más. Habrá momentos en que la enfermedad y el dolor nos van a tirar al suelo y con dolor suplicaremos. Pero recuerda, no hay nada imposible para Dios. Aquel que vino a morir en la cruz para salvarte, aquel que murió y derramó su sangre por ti, es el mismo que vive hoy y que intercede por sus hijos, y es el mismo que volverá por segunda vez para llevarnos al reino de los cielos. Amén. No tengas miedo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar tus deudas? ¿Cómo vas a encontrar un mejor trabajo? ¿Cómo vas a poder obtener una mejor forma de vida? No lo dudes. No tengas miedo, porque nunca habrá hombre o mujer que haya renunciado a su trabajo, a sus estudios, a sus amigos, a los placeres, a la comodidad, que haya renunciado a lo que más le gusta por causa del evangelio, sin que se quede sin recompensa en esta vida y en la venidera. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Mientras escuchamos este canto, si quieres entregar tu vida a Jesús, si quieres avanzar por la fe, si quieres venir así con tus miedos, con tu temor, porque no sabes qué va a pasar mañana, pero crees en Cristo, en el Todopoderoso, entonces ven aquí adelante y dile: Señor, esa cosa que me falta, hoy la pongo delante de ti. Cumple tus promesas en mi vida y dame la salvación para gloria de tu nombre. Seas bautizado o no, te vayas a bautizar este sábado o no, si quieres darle a Dios el primer lugar, ponte de pie y pasa aquí al frente. Cuánto me ama a mí. Su santa sangre en la cruz entregó. Cuánto me
la sombra Él quiso pasar. Cuánto me ama a mí, y ha sufrido por mi alma salvar. Cuánto me ama a mí, cuánto me ama a mí. Cristo mi Salvador, líbrame, oh maravilla de amor, cuánto me ama a mí. Desde el Calvario me diste la luz, cuánto me ama a mí. Todo le debo a mi amado Jesús, cuánto me ama a mí, cuánto me ama a mí. Cristo mi Salvador, líbrame, oh maravilla de amor, cuánto me ama a mí, cuánto me ama a mí. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Habrá alguien en esta noche que tenga una situación tan angustiante, ya no encuentra la salida, pero quiere confiar en las promesas de Dios. Entonces ponte de pie y ven aquí adelante. ¿Hay algo en tu corazón que te ha impedido entregarlo todo a Cristo? ¿Has vivido por años una vida cristiana a medias? ¿Estás cansado de vivir así? ¿Ya no quieres seguir siendo un cristiano intermitente? Entonces dile al Señor en esta noche: Señor, yo no puedo, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Vamos a hacer la oración, pero antes quiero preguntar a mis hermanos y hermanas que han decidido bautizarse, que vengan aquí por favor conmigo. A los que han decidido entregar su vida al Señor mañana, vengan aquí por favor. Y los que han decidido entregar a Cristo también su vida, pero no pueden bautizarse mañana, pero lo han decidido, de este lado también. Los que no pueden hacerlo mañana, pero han decidido entregar su vida a Cristo, vengan de este lado. Y los que mañana se van a bautizar, vengan de este lado por favor.